reducir daño a causa del mismo parásito. Por ejemplo, la acción obstructiva. Si los parásitos son grandes y se instalan en conductos que son diminutos, van a ocasionar daño. Un ejemplo, si estos se localizan en el hígado, los conductos en el hígado son diminutos, ¿verdad? Por lo tanto, la manifestación, ¿cómo creen que se va a dar? ¿Qué signos o síntomas va a presentar ese paciente que tiene parásitos obstruyendo el hígado? Ictericia, muy bien. ¿Qué más podría presentar? A ver, hagan todas las imaginaciones. ¿Qué más podría producir? ¿Qué pasa cuando algo crece en un lugar que no le corresponde? ¿Qué pasa con el lugar? Va a haber un agranamiento. Entonces, ese órgano puede crecer. ¿Qué más? ¿Dolerá o no dolerá el hígado? Sí, puede haber dolor. Por lo tanto, esa acción obstructiva puede causar diferentes sintomatologías dependiendo dónde se vayan a ubicar. Los asterilubricoides pueden irse al coledo, pueden sobrepoblar la luz de los intestinos, producir oclusiones intestinales, migrar erróneamente a otros órganos que no son comunes, llegar a pulmón, por ejemplo. Por lo tanto, de acuerdo al lugar donde se vayan a instalar, se va a manifestar una sintomatología diferente. La acción compresiva, es lo que les estaba diciendo. Cuando algo crece en un lugar que no le corresponde, va a empezar a comprimir. Por lo tanto, un quiste hidatídico hepático va a aumentar el tamaño del hígado. Imagínense que ese quiste hidatídico se vaya al cerebro. El cerebro tiene un lugar, un espacio en el que se desarrolla. Y si algo empieza a crecer en su interior, ¿qué le pasa al cerebro? ¿Qué sería eso? Va a ser desplazado de su lugar, va a ser presionado. Entonces, las manifestaciones neurológicas en ese caso se darían de acuerdo al lugar donde van a presionar. Una destrucción del parénquima hepático, una destrucción pulmonar, una hepatomegalia, una masa sensible, puede crecer en otra parte, ¿verdad? Y va a aparecer una masa que no es común, una ictericia, una condensación pulmonar, que sería el término para ver manchas en los pulmones, que podrían indicarnos que puede ser un tumor, por ejemplo. Una hemoptisis, o la ruptura que ese parásito está causando en el órgano, si se va a pulmón en este caso. Muy bien. Otra acción es la destructiva. ¿Ustedes creen que simplemente el parásito se va a instalar y va a crecer encapsulado? En algunos casos podría darse, como en el quiste hidatídico. Se engloba en ese quiste que va creciendo. Pero en otros casos el parásito causa daño en el lugar donde se instala. Las amebas, por ejemplo, se van a instalar en el epitelio intestinal y van a causar daño a nivel de las criptas, úlceras, perforaciones. Tienen enzimas que suelen degradar las células. Otro parásito, la leishmania. ¿Conocen la leishmania? ¿Han visto el daño que puede ocasionar? En un principio puede manifestarse como llagas, pero si no se trata, esas llagas se profundizan.
y aunque después exterminemos al parásito, el daño ya está hecho, porque a veces el tejido no suele recuperarse, no suele rellenar el daño que ha causado. También tienen acción alergizante. ¿A qué se refiere? Cuando un número mayor de parásitos se va a instalar en un lugar, puede empezar a secretar o excretar ciertas sustancias que pueden causar daño al organismo. Estas sustancias pueden ser para que el mismo parásito se alimente, para que cause una degradación en el lugar y no ser atacado por la flora, por las defensas que existen. Puede ser una forma de introducirse y penetrar otras capas para instalarse definitivamente y poder multiplicarse en el lugar, en algunos casos. Por lo tanto, pueden causar incluso reacciones alérgicas a la persona. Algunos casos pueden ser leves y en otros pueden causar un shock anafiláctico que puede llevar a la muerte de la persona. Existen diferentes maneras en las que se van a manifestar alergias, urticarias, ronchas en la piel, si quieres decirlo así, asma en algunos casos, e incluso algunas lesiones pruriginosas que se van a intensificar de manera en que el daño es más grave, ¿sí? Se puede dar, por ejemplo, en los esquistosomas masón, en las fasciolas hepáticas, en los enterobios veniculares, en los quistes hidratídicos. Ahorita tal vez les suena chino, ¿qué serán esos parásitos? Pero ya vamos a ir analizando porque cada uno tiene una clase, una familia a la que pertenece por el tamaño, por su acción, y los vamos a ir analizando con más calma. Definiciones. ¿Qué es parasitología? La parasitología médica estudia los animales invertebrados capaces de provocar enfermedades en el ser humano y en otros animales. Recuerden que nosotros llevamos parasitología médica. Existe una parasitología veterinaria, más específica a ese reino animal. También se la define como la disciplina que va a estudiar los parásitos y su relación con el huésped, porque recuerden que hemos dicho en la anterior clase que existen parásitos que pueden habitar con el huésped sin causarle daño, pero cuando sobrepasan ese límite de coexistencia, de simbiosis, es que adquieren la terminología de parásitos, ya que llegan a provocar daño o enfermedad. La microbiología y la parasitología son dos ciencias que van a derivar de la biología, que en la carrera de medicina las llevamos por separado. La microbiología, han visto ustedes que se va a enfocar más que todo a aquellos seres como las bacterias, los hongos, los virus. En nuestro caso, hemos dividido la parasitología para poder ver aquellos animales invertebrados, como acabamos de decir, que nos van a causar daño. Ya que es tan amplio, es mejor separar para una mejor retención. La palabra parasitología proviene de dos voces griegas. Para, que significa junto a, sitio, que significa comida, y logos, estudio. Por eso es el estudio de aquellos animales que van a vivir dentro de una persona, o sea, dependen de un ser viviente, no siempre de una persona, para poder sobrevivir. Por lo tanto, es el estudio de los seres vivos que habitan en otro organismo viviente, el hospedero, del cual van a obtener su alimento. Abarca el conocimiento de los protozoos. Peces unicelulares son parásitos. Helmintos, artrópodos que van a vivir a expensas del hombre y le van a transmitir las enfermedades. Vamos bien, ¿verdad? Si voy muy rápido, me avisan. O si quieren que repita algo, si no les ha quedado muy claro. Existen diferentes terminologías para catalogar a estos parásitos. Por ejemplo, los parásitos obligados.
cuando el parásito tiene una vida parasitaria muy dependiente del ser viviente. Salen de su huésped y mueren. Por eso son obligados. Tenemos los parásitos facultativos. Es cuando viven como parásito, pero también pueden tener una vida libre fuera de este huésped. Tenemos el huésped definitivo, que prácticamente sería este ser vivo en el que se van a instalar definitivamente para poder multiplicarse. No requieren de otro intermediario para seguir trasladándose. ¿Sí? Van a albergar al parásito en su forma adulta y en sus formas sexuadas y maduras del parásito. Es aquí donde se multiplica. Por eso es que se dice definitivo. Un ejemplo de esto es, existen ciertos parásitos que pueden utilizar vectores, que son ciertos artrópodos a los que se van a introducir, pero cambian de forma solamente hasta cierta fase. Es una fase intermedia. ¿Por qué? Eso les va a permitir que cuando este artrópodo vaya a otro ser vivo, pueda este parásito salir del artrópodo e introducirse en el huésped definitivo, y una vez dentro completan su ciclo hasta la edad adulta para poder multiplicar. ¿Se ha entendido? Es solamente un vehículo el que van a utilizar antes de llegar al huésped definitivo. El huésped intermediario sería este artrópodo, en este caso, que va a llevar el parásito en una fase inmadura, podríamos decir así, inmadura, incompleta, hasta que llegue a este otro huésped donde termina su formación. Puede albergar formas larvarias, en algunos casos, o las formas asexuadas. Ahora, en la parasitología humana hablamos sobre el humano como el huésped. Estamos hablando de parasitología médica humana. Este humano puede tener protozoarios, puede tener helmintos, puede tener artrópodos. Un artrópodo que podría manejar, por ejemplo, un humano sería el piojo o la garrapata. ¿Se dan cuenta? Son aquellos que se fijan en el humano. En cambio existen otros artrópodos, como la vinchuca, que no se va a quedar en el cuerpo del humano, ni en el cabello, ni en la piel. Simplemente se alimenta de él y luego se aleja. Ahora, pueden los parásitos ocupar uno de los primeros lugares de prevalencia de enfermedades en el mundo, y prácticamente son la causa también de muchas de ellas. Dentro del comienzo y desarrollo de los parásitos podemos encontrar el reservorio. ¿Qué es el reservorio? En este el huésped garantiza la supervivencia del parásito en la naturaleza, como el Trypanosoma cruzi. Si no hubiera un reservorio como la vinchuca, el humano no se podría contagiar. Si exterminamos a todas las vinchucas, no habría forma de que un humano contagiara a otro, pero existen excepciones. ¿Ustedes creen que el tripanosoma, la enfermedad de Chagas, se puede contagiar de saliva a saliva? ¿De forma sexual? No, pero existe un método de contagio en el que existe un intercambio de fluidos. ¿Cuál creen que sería ese? El Trypanosoma cruzi sería con él deja sus heces, escocemos y ahí se... Esa sería la transmisión a través del vector. ¿Cómo una persona podría contagiar a otra? Muy bien, a través del parto. El embrión podría contagiarse por un intercambio de sangre, porque se ha comprobado que los embriones no se contagian dentro del útero. La placenta tiene gran capacidad de filtrar esta sangre y no atraviesa. Otra forma. Una transfusión sanguínea. Muy bien,
una transfusión sanguínea. Muchas personas en el extranjero han enfermado de Chagas. Y el Chagas no era una enfermedad común en nuestro país. Pero ¿qué ha pasado? Han migrado las personas, han viajado a otros países ya con su tripanosoma en la sangre. Al no ser una enfermedad común en el país, han hecho las pruebas básicas. Habrán hecho hepatitis, VIH, y no se les ha pasado por la cabeza hacer una prueba contra el tripanosoma. Han recibido la sangre donante, han vivido a otra persona, y esa persona al cabo de varios años ha manifestado la enfermedad de Chagas. Ese podría ser un método. De esa manera se manejan los reservorios. Un transmisor es el que transfiere activamente el parásito de un huésped a otro. Por ejemplo, la mosca. La mosca puede adquirir virus, bacterias o parásitos que los va a transportar. En el momento en que se instala con esas patas contaminadas sobre la herida de una persona, puede contagiarle una enfermedad. Otro transmisor, ¿qué se les ocurre? El Aedes aegypti. El Aedes sería la enfermedad. Bueno, en realidad sería la clasificación de la especie del mosquito. Existen diferentes mosquitos y se clasifican según su especie, según la clasificación de su familia. Pero muy bien, un mosquito es un transmisor. Los vectores pueden ser mecánicos, biológicos desarrollativos o biológicos reproductivos. Los mecánicos. Aquí podemos hablar de las cucarachas, que también es otro insecto que se va a infectar al tener estos ambientes por donde se desplaza que son contaminados, y pueden llevar a través de sus patas las enfermedades por los parásitos. Biológico desarrollativo es cuando en el interior el parásito sufre cambios en su crecimiento y va a modificarse de manera que una vez que termina ese desarrollo recién se vuelve infectante. Existen otras situaciones en las que mientras no madure el parásito no es infectante. Biológico reproductivo, cuando una vez madurado en el interior tiene la capacidad de reproducirse. Además de ser infectante, puede reproducirse. Otras vías de transmisión parasital a partir de otra persona. Aquí dice Trichomonas vaginalis. ¿De qué creen que estamos hablando? ¿Qué son las tricomonas? Educación sexual, jóvenes, vamos. ¿Qué son las tricomonas? Unas ITS. ¿Qué significa ITS? Infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, este parásito se transmite de persona a persona. ¿Qué otro parásito se transmite de persona a persona? ¿Cuál? Sí, la clamidia, pero a ver, otro parásito. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Las pulgas? No, las pulgas no son comunes de las personas, ¿verdad? Pueden adquirirlas por contacto con las mascotas, pero los piojos, por ejemplo. Muy bien. Ahora, por autoinfección. Es aquí cuando se aplica el mecanismo ano, mano, boca. ¿Sí? Autoinfección. En este caso, tiene que haber otra persona que contagie. Pero, si una persona no tiene higiene, después de ir al baño, no se lava las manos,
en las uñas puede seguir reinfectándose en el momento en el que se alimenta. La transmisión materno-filial o congénita, que es lo que estábamos hablando, sobre Chagas, o en otra enfermedad como el toxoplasma gondii. Podemos contagiarnos a través de objetos contaminados. Una persona que haya tocado, pónganse heces fecales en el pañal de un niño, no se haya lavado las manos correctamente, o ni siquiera se lavó, se limpia por encima y toca una barandilla. Viene otra persona, un niño, es más frecuente en los niños, tocan la barandilla, suben unos cuantos pisos, piden una galleta a la mamá y comen con la misma mano. Puede haber una infección por objetos contaminados. Otra, a través de la ropa, a través de las sábanas, como en el Enterovirus vermicularis, que ya vamos a ir conociendo cómo es que se puede dar un contagio mediante las sábanas, la ropa de dormir o la ropa interior compartida. A partir del suelo contaminado por excretas humanas. Esa es la más común, ¿verdad? Es una forma de contaminarnos por la tierra. Cuando hay viento y la tierra levanta esos huevos que han permanecido latentes, o cuando esa tierra contaminada llega a los cultivos y uno no desinfecta bien las verduras o las frutas. Se puede dar. Agua o alimentos contaminados, lo mismo. El agua podría ser un reservorio de estos parásitos. Y en el momento en que nosotros consumimos agua cruda, porque no la estamos hirviendo, terminamos ingiriendo los parásitos o los huevos a partir de animales parasitados. La anterior clase les dije que existía un reino parasitario que era específico de los animales y el otro que era específico de los humanos. Pero existen ciertos parásitos que pueden atacar a diferentes especies y podemos terminar contagiándonos o siendo nosotros los que contagiemos a los animales mediante los artrópodos transmisores que ya hemos hablado y la transfusión sanguínea, que puede ser una forma de contagio. Reproductivos. Pero eso se refiere a cuando ha terminado su maduración en un huésped y puede dividirse, puede multiplicarse. Las enfermedades parasitarias se van a manifestar de diferente manera. Como ya lo he dicho, vuelvo a repetir, la manifestación se va a dar según el lugar donde se vayan a instalar. ¿Qué es esto? El ojo. El ojo. ¿Qué ven en el ojo? ¿Qué tipo de parásitos? ¿Qué son? ¿Serán huevos? ¿Serán gusanos? Gusanos. Gusanos. Vean ustedes. ¿Cuál creen que sea la molestia de este paciente? ¿Qué les va a decir cuando venga a consulta? Escozor Me de duele, me escuece. Me he visto al espejo y tengo gusanos, ¿verdad? En algunos casos, incluso hasta ellos se sacan con una pinza y luego traen al doctor. Esto me he sacado de mi ojo. Y en otras situaciones, ustedes van a ser los que retiren eso. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Intestinos. ¿Qué está saliendo de los intestinos? Gusanos. En este caso, había una obstrucción con ruptura intestinal, que probablemente haya sido la causa de la muerte. Los intestinos tienen gran irrigación, una ruptura y puede causar la muerte en cuestión de minutos. Hacen la autopsia para ver por qué ha muerto y se encuentran
con una parasitosis extensa. Para eso nos sirve la autopsia. ¿Qué será esto? Primero, ¿qué estamos viendo? Edema. Bien. ¿Qué raro les llama? ¿Qué cosas raras les llama la atención de este piel? Estas líneas rojas, ¿verdad? ¿Qué creen que sean? ¿Somos? Gusanos, llamadas larvas migrantes. Existen alrededor de 3 tipos de larvas que se introducen a través de la piel y van a migrar a través de la piel. Luego se profundizan hasta agarrar un vaso sanguíneo a través del cual se van a transportar. ¿Alguna vez han visto esta manifestación en piel? Es muy común en lugares tropicales, cerca de los ríos, donde la gente camina descalza, en las arenas. ¿Alguien ha tenido alguna vez? ¿Qué has sentido cuando Me picaba. expuesto? Es un escozor intenso. Pero lo bueno de esto es que solamente con ver esta larva ya tenemos un signo de que esa persona se ha infectado con la larva. Podemos darle un tratamiento temprano. Imagínense que no se vea. Esta larva puede migrar silenciosamente sin dejar estas marcas y se manifestaría cuando empiece a causar daño en los órganos. Muy bien. Por lo tanto, van a existir ciertos parásitos que van a ser intestinales, como en este caso, ¿verdad? Su localización definitiva está en los intestinos, pero existen otros parásitos que pueden ser extraintestinales, así que quiere decir que van a ir a otros órganos. Ahora, existen 2 grandes grupos de enfermedades parasitarias que pueden ser causadas por los protozoarios o los helmintos. Los helmintos son estos gusanos que podemos llegar a ver, en cambio los protozoarios no son microscópicos. ¿Y cómo se hace la detección de ellos? A través del microscopio, a través de ciertas pruebas como un PCR, un ELISA. Entre los protozoarios tenemos las amebas, las yardias, las tricomonas, el paludismo, la leishmania, los trypanosomas, los toxoplasmas. Según la clínica podemos sospechar de la parasitosis, ¿sí? Pero un examen, un coproparasitológico, un examen de sangre, un PCR, va a ser el que nos va a confirmar que tenemos el mismo. Cuando ustedes tienen una diarrea, comieron en la calle ensalada de dudosa procedencia, ¿en qué se imaginarían? ¿Qué les está causando esa diarrea? Una salmonela. Muy bien. Causa esas diarreas. ¿Otra? Sigue. Las amebas, las yardias. Entonces, ¿cómo confirmamos de cuál se trata con un copro? Por ejemplo, las amebas y las yardias están dentro de la familia de los parásitos, por lo tanto, los medicamentos son diferentes a el otro parásito que acaban de nombrar su compañera. En el caso de la salmonela, vamos a utilizar antibióticos, pero en cambio, en estos otros tenemos que utilizar antiparasitarios. Si nosotros no hacemos un correcto diagnóstico, ¿qué tal si se trata de amebas y le damos antibióticos? No le va a hacer nada. Los helmintos. Aquí tenemos a la Hymenopteris, Phycocephalotes, los ascaris, las uncinarias, las tenias, las triquinas, las fasciolas, oncocercos. Son parásitos que sí son visibles, pero dependiendo de la localización donde vayan a estar. Por ejemplo, las tenias, ¿dónde suelen localizarse? Intestino delgado. Intestino. ¿Cómo las personas saben que tienen una tenia?
¿cómo se dan cuenta las personas que están infectadas con una TENIA? Come mucho. A través de las heces. Van al baño y en el momento de soltar el agua ven ahí una tenia blanca o segmentos de la tenia. Pero desde el inicio. No siempre, dependiendo de cuánto lleguen a la madurez, empiezan a desprender los brotes. O que tal si terminó su vida, murió y se desprende toda la tenia. O consumieron algún alimento que sirve como antiparasitario, un alimento natural, y eliminaron una tenia. Porque después no se dan cuenta, ¿verdad? Pero existen otros parásitos, como la triquina, por ejemplo, que ustedes no van a saber que tienen triquina, porque su localización, ¿cuál es? Les dije en la anterior clase, ¿cuál era? Los músculos. Tendrían que hacerse un corte y ver su músculo con los puntos blancos para saber que tienen triquina. ¿Se dan cuenta? Ahora, los ciclos de vida de cada parásito va a variar. Existen algunos que se van a transmitir a través de la vía oral, van a viajar a través de los intestinos y puede que su sitio definitivo sea los intestinos, pero en otros casos a través de las vellosidades de los intestinos alcanzan el torrente sanguíneo y pueden migrar a pulmones, pueden migrar a cerebro, a músculos. Existen otros parásitos que se transmiten a través de picaduras, donde el punto de ingreso no va a ser la vía oral, va a ser la piel. Existen otras formas en las que el parásito puede entrar por mucosa, por ejemplo, o por heridas. Este es otro ciclo de vida de otro parásito. En este caso, tenemos un mosquito, vía de entrada, piel, ¿verdad? La picadura. Este otro, tenemos la vinchuca. A ver, vamos a ver cómo se contagia uno de tripanosoma a través de la vinchuca. Muy bien. ¿Alguien más sabe? Este caso es interesante. ¿Por qué? La vinchuca es nocturna. Se va a desplazar al individuo, puede ser un humano, puede ser un animal, cuando es de noche, cuando éste está durmiendo. Entonces aprovecha de picarle y en el lugar donde pica, defeca. No es la vinchuca no te va a contagiar el tripanosoma a través de la picadura de su saliva, te contagia a través de sus heces. Una vez que retira su proboscidez, produce escozor. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando algo les escuece? Incluso de dormidas se rascan.